video en este canal y entonces estoy súper contenta. Como en mi primer video me voy a presentar, se nota a lo mejor que tengo algo de acento, es normal porque soy francesa y vivo aquí en España, en Granada, desde ya hace 2 años. Mi trabajo en la vida real es profesora y soy una aficionada de repostería. ¿Por qué he hecho este canal? Porque muchos de mis alumnos me han dicho, pero ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no haces un canal YouTube? Y entonces aquí estoy haciendo un canal YouTube en el que voy a compartir recetas francesas, ¿vale? Os voy a compartir mi receta favorita y algunos tips para realizar algunos postres muy ricos. Pero también vamos a hacer otra receta, vamos a probar recetas de todo el mundo porque me gusta mucho viajar y entonces voy a compartir todo eso con vosotros. En mi primer video va a ser un crash test de la receta del banana bread. Se ha puesto viral en esos días de cuarentena, toda la gente me habla de este banana bread como algo muy rico. Así que bueno, me dije, bueno, ¿por qué no probarlo? Era la primera vez que hacía un banana bread, así que lo voy a descubrir al mismo momento que vosotros en este vídeo. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale. Para esta receta vamos a necesitar 160 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 2 plátanos, 80 gramos de mantequilla, 2 huevos, 2 cucharadas de leche, un poquito de sal, 1 cucharada de bicarbonato y medio sobre de levadura. Para empezar, precalienta el horno. Pon la harina en un bol y añade el azúcar. Mezcla los dos y añade la levadura con el bicarbonato. Después de haber cortado tu plátano, aplasta los trozos y añade la mantequilla con el leche. Cuidado con los trozos de mantequilla que tienen que estar a temperatura ambiente. Tiene que batir todo hasta obtener una masa lisa. Coge un molde y pon un poco de mantequilla al fondo para que no pegue la masa. Para terminar, verte la masa en tu molde y ponlo al horno durante 50 o 60 minutos, eso depende de tu horno. Vigila la cocción de vez en cuando y hasta aquí tenéis el banana bread, o bueno, el banana cake, porque el mío se ha quedado un poco bajo, pero eso es la culpa del molde, por eso es muy importante que utilicéis un molde tipo banana bread. Me gusta mucho el color que tiene y también la textura, que es muy blanda. Y encima es un pastel muy rico. ¡A comer! Bueno, ya hemos terminado con la receta, así que espero que os haya gustado. A mí me gustó muchísimo. Esta receta viene de un sitio web francés que os voy a poner en la descripción por si acaso, pero aquí tenéis la receta en español. Si tenía que dar una nota a esta receta, le daría un 8 de 10. Es verdad que está muy rico. Es muy blando, tiene mucho sabor. No sabe demasiado a plátano y eso está muy guay porque la verdad que no me gustan tanto los plátanos en postre, pero es justo perfecto, equilibrado y todo. Así que de verdad os aconsejo de probar esta receta. Os aconsejo también de hacer el banana bread en el molde tradicional, porque yo es que no lo tenía, pero sería mucho mejor en un molde tradicional porque así puede levantar más la masa y hacer un cake más bonito. Cuidado con el bicarbonato.
Yo he puesto demasiado, se notaba muchísimo. Así que mucho cuidado con el pico. Un consejo que os puedo dar también es que podéis añadir un poco de azúcar glas encima, que sale muy rico, o también un poco de caramelo, ¿vale? Es que estoy segura que con caramelo tiene que estar muy rico. Os agradezco muchísimo de haber estado conmigo hoy y nos vemos muy pronto para otra receta. ¡A bientôt! And the anecdotal references of resistance by agency leadership to accepting advice or criticism